Ok. Muy bien, ahora sí estoy grabando la clase. Muy bien. Bueno, a ver, nos quedamos en el tipo de muestreo, ¿no? Bueno, acá lo vamos a poner desde la diapositiva actual para no movernos. Ya, tipo de muestreo. Acá vemos, pasa que nunca hay garantías absolutas de representatividad en los muestreos probabilísticos. El error de muestreo, es decir, el margen de error o riesgo de equivocarse al generalizar resultados obtenidos, puede calcularse también, ¿no? Este margen de error es la desviación estándar que nosotros ya hemos visto, ya sabemos cómo calcular, o la varianza de datos, ¿ya? Eso nosotros ya lo hemos visto, ¿ya? Dice, se define de antemano en los muestreos no probabilísticos el margen de error se desconoce y por ende no se puede calcular. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En el muestreo probabilístico, los resultados obtenidos se pueden calcular o el margen de error se calcula, mientras que en los no probabilísticos no se calcula, por lo que esto no se desconoce, bueno, esto de la desviación estándar no aplica como tal, ¿ya? Eso también deben tenerlo muy en cuenta al realizar su muestreo, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener más en cuenta que ninguna otra cosa, ¿ya? Vamos a ver después, a ver qué más tenemos aquí. Ventajas del muestreo. Dice, las ventajas que representa la obtención de muestras son las siguientes. La investigación se realiza en menor tiempo, eh, con menos costos. Permite profundizar más el análisis de las variables involucradas en el fenómeno investigado. Permite mayor control de dichas variables. Bueno, aquí vamos con esto. Sencillo. Es más fácil utilizar 50 muestras que utilizar 500. Ya les decía, tardas menos tiempo trabajando, minimizas costos, porque digamos que tienes que imprimir encuestas. Pues obviamente imprimir 50 te sale menos que imprimir 500, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna consulta? Creo. Escuché un ruidito por ahí. Bueno, no hay consultas. Bien, dice, permite profundizar más en el análisis de datos. Es decir, que el tiempo que has recuperado en muestrear o en buscar datos en menor cantidad, puedes utilizarlo en tal vez diseñar mejores preguntas, diseñar mejores variables, puedes utilizarlo en otros elementos que puedan contribuir a la investigación. Por eso dice que nos permite profundizar, porque tenemos más tiempo, hemos recuperado tiempo, ¿ya? Dice, permite mayor control de estas variables. ¿Control qué significa? Orden. Nos permite a nosotros, entre menor sea, más fáciles de ordenar, ¿ya? Eso es lo que nos permite reducir un poco las ventajas del muestreo, poder realizar el corte de pasteles, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a seguir con esto. Dice, unidad de observación y muestreo. Vamos a ver qué es la unidad de observación. La unidad de observación es cada uno de los elementos, objetos o indicadores que integran una población y en los que se analizan las variables investigadas. La unidad de muestreo o de análisis es el elemento utilizado para seleccionar la muestra, es decir, cada uno de los elementos que integran la muestra. Por lo general, bueno, hasta aquí, hasta la muestra, ¿no? Dice que la unidad de información es cada uno, no, la unidad de observación, por eso se llama unidad uno, ¿ya? Es, por ejemplo, si ustedes seleccionan 50 estudiantes, ya volvemos a nuestro ejemplo de los estudiantes, ¿ya? Entonces, su unidad de observación es cada uno de esos estudiantes, toditos, cada uno de esos 50. Por separado, es una unidad de observación. Dice, la unidad de muestreo, dice, a ver, ¿qué integra la población en los que se analizará? Ya. La unidad de muestreo o de análisis
es el elemento utilizado para seleccionar la muestra. ¿Qué quiere decir? El elemento que los hace diferentes o los hace iguales en caso de muestra y diferentes en caso de población. ¿Por qué? Como planteamos hace rato, la edad podría ser una unidad de muestreo, puede ser el tamaño, la masa muscular, puede ser incluso tono de piel, pero no recomiendo hacer eso porque no somos nada, no queremos tocar este tipo de temas tan complejos, pero es solo como un ejemplo, ¿no? Desde la edad, el estado civil, incluso, ¿no? Todos estos tipos son unidades de muestreo. ¿Por qué? Porque están para separar, como decíamos hace rato, con la edad. Podemos separarlos en grupos de 10, pero que esos 10 tengan todas las edades que se consideran una muestra, ¿no? Y van a estar separados por rango de edad, ¿no? Por rango de tamaño, puede ser, puede ser también por preparación académica, ¿no? Un magíster tal vez tenga más valor que un licenciado, ¿no? Obviamente, ¿no? Lo mismo un doctor, o bueno, alguien que tenga un doctorado, entonces, etcétera. Esos son unidades de muestreo, ¿ya? Dice, por lo general la observación poblacional y la unidad de análisis muestral son la misma, pero hay casos en que no. Si se desea investigar el maltrato familiar de los menores, ahí está, ven, y hay un tema. Y no hay modo de seleccionar diferentes unidades, no hay modo de, eh, bueno, no hay modo de seleccionar diferentes directamente a las unidades de observación, los menores maltratados, esas son las unidades, ¿no? Si quieres estudiar al maltrato familiar, pues obviamente tienes que hablar con los que están afectados, ¿no? En este caso, los menores, ¿no? Acá nos ponen un ejemplo acá, ¿no? Este, se seleccionan unidades de análisis los hogares o casas donde habitan, ¿no? eh, no puedes hablar directamente, pero tal vez puedas hablar con sus papás, con sus allegados, ¿no? La casa donde ellos viven, ¿no? Para poder llegar a ellos. Es como que un muestreo indirecto, pero sigue siendo un muestreo, porque igual te estás metiendo en la vida de los menores y quieres saber los factores de maltrato, las consecuencias de todo esto y demás que se puede investigar. No, acá incluso ya tienen un tema, si quieren, para lo que es su monografía, ¿no? El más vivo lo hará de esta manera, ¿no? El más vivo, pues, aprovechará estos ejemplitos que por ahí aparecen, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, duda, algo? Todo claro, ¿No me Oxy. pregunté? Muy bien, perfecto. Continuamos entonces. Continuamos. A ver, pasos de investigación. Vamos. Este tema es un poco largo, pero lo vamos a llevar no todo en esta clase, obviamente, pero todo lo más importante está resumidito acá, ¿no? Dice, pasos de investigación. Para efectuar eficazmente una investigación hay que definir estricta y correctamente la población en función del problema, los objetivos, las hipótesis, las variables, el tipo de investigación, especificando las unidades de observación y las unidades de análisis, cuando ambas no coincidan, cuando usan, como decía el rato, usualmente son la misma, pero el rato, a ratos no, como nos daba en el ejemplo, ¿no? Nos daba ejemplo de maltratos menores, que no podemos ir directamente con los menores, sino con lo que engloba sus casas, es una observación indirecta. Entonces, cuando estos elementos sean indirectos, aquí nos permite identificar las unidades de análisis, ¿no? O las unidades que hemos utilizado para muestrear. Bueno, bien, acá este es un punto importante para el inicio de su monografía. ¿Por qué dice? Para efectuar eficazmente una investigación, hay que definir estricta y correctamente una población en función del problema, los objetivos y las hipótesis. ¿Por qué les digo esto? Porque no vamos a estudiar, por decir, algo, ya.
volvamos con mi ejemplo de, por ejemplo, el maltrato de menores, ¿no? No vamos a estudiar el maltrato de menores preguntándole a la policía. Eso no va. La población no puede ser la policía, ¿no? La población tiene que ser en una zona, puede ser donde habiten niños, en un hogar de niños, puede ser también, puede ser en algún albergue, puede ser en alguna escuela donde haya bullying, puede ser, es todavía bueno, pero no puedes investigar, por ejemplo, esto en un mercado, ¿no? No se puede, no se puede porque no están relacionadas. Entonces, lo primero que hay que hacer para poder resolver un problema correctamente es tener en cuenta desde las variables del problema, las hipótesis, o bueno, variables, y la población, en donde se va a trabajar. Por ejemplo, eh, no puedes trabajarme algo sobre fútbol en un equipo de básquetbol, ¿verdad? En un club de básquetbol. Eso pues simplemente tiene relación por ser deporte, pero no está directamente relacionado porque es una disciplina diferente, ¿verdad? Creo que me estoy dejando entender con esto, ¿no? Dice, hay que asegurarse que la muestra sea representativa, es decir, que posea las mismas o similares características principales que posee la población, lo que hace rato decíamos con mi ejemplo del pastel, ¿ya? Y que el investigador debe conocer en relación al fenómeno investigado, para lo cual hay que definir el tamaño de la muestra, decidir el procedimiento de selección o extracción de la muestra, lo que determinará a su vez el tipo de muestreo. Bueno, esta última parte no está muy clara, pero la vamos a ir aclarando conforme vamos avanzando. Muy bien. Hay básicamente dos tipos de muestreos. Acá veíamos probabilístico y no probabilístico. El muestreo de tipo probabilístico, donde todas y cada una de las unidades de observación poblacional tienen la misma probabilidad conocida, pues dicha probabilidad se puede calcular estadísticamente, ¿ya? Acá es donde se usan medias, modas, medianas y todo eso, ¿no? De ser seleccionadas e incluidas en la muestra, ¿no? Entonces dicen que todos tienen la misma probabilidad de aparecer, ¿no? De ser considerados, como decíamos, de los comunicadores sociales, ya, ahí todos entran, todos nosotros entramos. Pero a ver, que nos pongan un comunicador social que hable inglés, pues ahí muchos seguramente han de salir descargados, ¿no? Entonces es igual. Mm, A ver, dicen, ser seleccionadas comunidades. Utiliza procedimientos de selección de tipo aleatorio, es decir, al azar. Como cualquiera puede ir, cualquiera es apto, entonces no se escoge deliberadamente. Se dice tú, al azar, ¿ya? Al azar. Como todos son iguales y todos tienen la misma probabilidad de pertenecer a la muestra, pues se escoge al azar. Ahora, dice, el muestreo tipo no probabilístico, que asumo que es el que ustedes van a utilizar, eh, no, dice, en cambio, utiliza mecanismos de selección inter, de, de intenciones, es decir, en base a algún criterio, ¿no? Por eso hablábamos de la edad, hablábamos del peso, masa muscular, si se quiere, extensión y otros elementos que nos puedan servir, ¿no? Incluso el género, aunque no quiero tocar esto, de hombres y señoritas o varones y mujeres. Entonces, estos criterios son los que componen al muestreo no probabilístico. ¿Por qué? Porque no todos pueden ser seleccionados, uno, y porque no se hace al azar, porque se dictamina siempre con un criterio. Ya esa es la principal diferencia. El probabilístico se hace al azar. El no probabilístico no es al azar. ¿Ya? No es al azar. Dice, eh, según los objetivos o finalidades de la investigación, las unidades de observación se eligen de modo deliberado, no, no azaroso. Dice. Deliberado. Deliberado quiere decir voluntario, ¿no? Deliberado, o sea, de modo consciente. Tú eliges tus propias unidades de observación, como hablamos de estudiantes, por ejemplo, podemos elegir a 50, pero vamos a delimitar de esos 50
vamos a, bueno, son 500 en total, ¿no? Pero de esos 500 vamos a entrar 50 de distintas edades, pero que estén todos, ¿no? Entonces, eso que nos quiere decir es, principalmente rescatar aquí que el muestreo probabilístico es al azar, porque cualquiera es apto, ¿no? En cambio, el no probabilístico, que es el más común en cualquier investigación, a menos que sea una investigación muy específica, eh, en una investigación básicamente se usa el muestreo no probabilístico, y al ser no probabilístico, pues no cualquiera se puede ser parte, ¿no? Y por ende hay un criterio que el investigador utiliza para seleccionar, como ya decíamos, edad, peso y demás, ¿no? Para que repetirlo, ya está creo suficiente. A ver, dice, ya, a ver, vamos a ver qué más encontramos aquí. Dice, a ver, aquí tenemos la clasificación. Los muestreos probabilísticos se clasifican en aleatorio, simple, sistemático, estratificado o por congela o por conglomerado. Los muestreos no probabilísticos se clasifican por accidentales, conveniencia, comunidad, por cuotas, intenciones o deliberados, en base a pautas tales como extremos, casos intensos, casos típicos, casos de máxima variabilidad, mínima variabilidad, casos típicos, casos en base a criterios específicos, informales, informantes claros. Bueno, esto lo vamos a ir viendo paso por paso. Bueno, ya vamos a ver. Eh, bien, muestreo probabilístico. Para poder aplicar un procedimiento de selección y extracción muestral aleatorio es requisito previo, o sea, para seleccionar al azar, en otras palabras. Dice, es requisito previo que la muestra sea probabilística. El azar estricto exige que todos los elementos a seleccionar tengan las mismas probabilidades, ¿ya? O sea, que sean iguales. Porque si son iguales, en nada le va a afectar a la investigación de no investigar a uno o a otro. ¿Ya? Eso quiere decir. ¿Ya? Esto implica que todas las muestras posibles del mismo tamaño que la muestra elegida, eventualmente pueden ser seleccionadas, es decir, tengan la misma probabilidad de ser elegidas. Otra vez nos repite, ¿no? Y nos dice que lo probabilístico es al azar y que tiene que ser en igualdad de condiciones para todos, ¿ya? Que todos pueden ser parte de la muestra, todos pueden participar, y bueno, en este caso la investigación no le hace daño el dejar a un elemento fuera, porque se supone que tenemos otro igual, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Ahora sí, vamos a ir viendo los muestreos aleatorios, o los muestreos probabilísticos primero, que es un muestreo de elemento eh, simple, ¿no? Se denomina aleatorio simple. Cada uno de los elementos o unidades de la población tiene aquí una misma posibilidad conocida de ser seleccionado, ¿no? Por eso es al azar aleatorio. Aleatorio siempre va a decir al azar o pues hasta por la suerte, digamos, a la suerte, digamos. Así pongámosle más claro, a la suerte, básicamente. Cada uno de los elementos de la población tiene aquí la misma probabilidad de que uno sea de ser seleccionado, como ya nos está repitiendo unas 3 veces, ¿no? Y esto se logra mediante la selección al azar. Bueno, tenemos 10 minutitos más. Bueno, bueno, vamos a avanzar un poco más. Mientras yo les voy a explicar algunas cositas después, antes de que termine la clase, ¿no? Después, dice al azar, de dichos elementos. Se confecciona primero un listado numerado correlativamente de todas las unidades de la población, denominada marco muestral. Es decir, si tú estás trabajando con los estudiantes, digamos, pues lo primero que haces es levantar una lista, ¿no? Ya sea por orden alfabético, tal vez por edades, ¿no? Cualquier rango, pero tienes que tener tu lista, ¿no? Para conocer a toda tu muestra. Y de ahí vas a seleccionar, tal vez de los 500 que estén en la lista, vas a seleccionar 50, 1, 2, el 1, el 25, el 50, el 10, 20, y así, hasta completar 50, ¿no? De los 500 posibles. Eso se llama marco muestral. Para lo cual es necesario previamente haber definido correctamente la población, es decir,
haberla delimitado de un modo estricto y concreto. Es decir, ver con cuántos vas a trabajar, cuánto es que necesita tu investigación. Si son 500, la muestra puede ser hasta 100 cuando es probabilística, puede ser hasta 100 personas, y cuando es no probabilística tiene que ser siempre menor que 50, ¿ya? Puede ser de 50 para arriba en caso de ser probabilística, y cuando es de 50 para, no, cuando no es probabilística, cuando es no probabilística tiene que ser menor a 50. 50 es el límite que los divide entre muestras también, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Disculpe, Oxy. Sí. La muestra, digamos, en vez de elegirla, ¿podríamos pedir voluntarios o sí o sí tenemos que nosotros elegir? Eh, bueno, también se usa por voluntariado, ¿no? Se usa también en caso de que la muestra sea no probabilística, porque asumiendo que los voluntarios son pocos, pues entonces no llegan a más de 50, por ende no cumple para ser probabilístico. Y cuando, bueno, eso sí se usa, y se usa cuando la muestra es no probabilística. Ser voluntario es otro criterio, como le decía, para poder separar a la población de la muestra, ¿no? Ser voluntario y no ser voluntario, ¿no? Entonces, ese criterio también está correcto, compañero. Gracias, Oxy. Muy bien. ¿Hay más preguntas? No, Auxi, todo claro. Muy bien. Vamos a avanzar una diapositiva más. Vamos a ver. Muestreo aleatorio sin interés. Determina luego, usando las fórmulas usuales, el tamaño de la muestra. Implica también definir margen de error o la desviación estándar. Esto siempre cuando es no probabilístico. No, bueno, perdón, cuando es probabilístico se usan las estadísticas o ya sea medidas de tendencia central o medidas de desviación que ya hemos llevado, ¿no? Cuando es probabilístico, ¿ya? Eso hay que anotar. Cuando es probabilístico se usa fórmulas para determinar tamaño de la muestra, implica también definir margen de error o la desviación estándar, el nivel de confianza, que es la variabilidad o la varianza, ¿ya? Deseos para generalizar los resultados, ¿ya? Y después dice, y posteriormente se procede a seleccionar el número calculado de las unidades mediante cualquier procedimiento aleatorio, o sea, a la suerte, ¿ya? Por ejemplo, sorteo, rifa, tabla de números aleatorios, ¿no? Hasta van a jugar bingo con eso, ¿no? Van a decir, el que tenga el número 5 va a salir, el que tenga el número 10, el que tenga el número 20. Recuerden que para lo probabilístico todas las muestras son iguales, entonces da igual el número que sale, van a jugar hasta bingo o lotería si se quiere con eso, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte de todo nuestro trabajo. Bien. La ventaja del muestreo aleatorio siempre es la simpleza, valga la redundancia, de su procedimiento y el bajo costo, pero la desventaja es que este método no puede usarse cuando la población es demasiado grande o potencialmente infinita, es decir, ya hablamos de números mayores, 1000, 2000, 3000, ¿no? Cuando es grande, grande, grande. Ya, todavía cuando es 500 o hasta 200 podemos utilizar, pero cuando ya es mayor a esos números, ya es infinitamente grande, ¿no? Es decir, el marco de estructura muestra, dice potencialmente infinita. O no es posible confeccionar un listado numerado de todas las unidades, es decir, que sean tan largos que no se puedan levantar una lista, ya, o sea, mucha gente. Ese es el detalle, ¿ya? Es decir, el marco estructura o marco muestral. Además, dependiendo del tamaño de la población, puede tomarse un método muy lento. En general, el muestreo aleatorio simple se usa cuando la población no es demasiado grande. Por ejemplo, si son 100 personas, pues seleccionan a 50 y dejan a la mitad para afuera, ¿no? No es un número tan grande. Por eso ahí se puede hasta jugar sorteo y demás, ¿no? Dice,
cuando las unidades pueden listarse numeradamente y cuando la muestra no es excesivamente grande, ¿no? Cuando no hablamos de 2.000, 3.000 personas, ahí es que se usa este método para no complicarse mucho la vida. No es que todo se hace con este método, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos por el día de hoy, ya me quedan 10 minutos y yo dejo de grabar la clase. Lo voy a detener acá.